Sí, Bueno, entonces hoy nos corresponde hablar sobre amenorrea, anovulación e inductores de la ovulación. De lo primero que vamos a hablar es de la amenorrea y pues tenemos que definirla. La amenorrea es la ausencia de sangrado menstrual. Ella como tal no es una patología, sino es más bien como una manifestación clínica de un trastorno subyacente. Según el momento en el que se presente, vamos a definir que hay una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria. Las amenorreas primarias son aquellas que se dan, o sea, sucede, hay una ausencia de menstruación a los 16 años en presencia de otras características sexuales secundarias, o es cuando la menstruación no se ha producido a los 14 y también hay ausencia de otras características sexuales secundarias. Entre sus causas más importantes hay uterinas, ováricas, hipotálamo-hipofisiarias y sistémicas, entre las que más destaca el síndrome ovario poliquístico y el fallo ovárico prematuro. La menorrea secundaria es aquella que se da en el contexto de un adolescente que ya ha tenido menstruaciones y sucede que hay una desaparición de estas menstruaciones en un periodo de más de 6 meses. Aquí y de igual manera hay causas uterinas, causas ováricas, causas hipotalámicas, causas hipofisiarias, causas sistémicas y algunas por drogas y fármacos, entre las que más destacan la cocaína y los opiáceos, las progesteronas, la diabetes, el lupus y también el síndrome ovario poliquístico y el fallo ovárico prematuro. Eh, Hay que diferenciar la menorrea de un sangrado infrecuente. Un sangrado infrecuente es aquella alteración del ritmo menstrual en la que los ciclos son de una duración superior a 45 días e inferior a 6 meses. La causa más frecuente del sangrado infrecuente es la anovulación por inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario y también por otras entidades como el ya mencionado síndrome de ovario poliquístico. Según su etiología, la menorrea la podemos clasificar en central, en gonadal o en genital. La central se da por alteraciones del hipotálamo y la apófisis o son secundarias a hiperprolactinemias. Las gonadales o ováricas por fallo ovárico o por síndrome ovario poliquístico y las genitales tienen causas propias del útero o de la vagina. Y pues debemos hacer un diagnóstico diferencial de la menorrea primaria. Entonces, tenemos que lo primero es pues la disgenesia gonadal, que es de un fenotipo pues, femenino, es un trastorno del desarrollo embrionario, que lo que va a suceder es que impide que haya una maduración completa del tejido gonadal, pues en sus etapas de diferenciación. Normalmente sea una paciente que tenga una talla normal o más o menos altica, que tenga genitales internos femeninos y que tenga gónadas disgenésicas. Por otro lado, pues está el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Entre estos es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. Eh, lo que sucede aquí es que ya sea parcial o completamente no se desarrollan los conductos de Müller y pues eso produce una ausencia congénita parcial o total, ya sea pues del útero o de la vagina, que presente gónadas normales y funcionantes y pues haya un desarrollo puberal normal. Y pues por último está el síndrome de Morris o también conocido como síndrome de feminización testicular. Aquí lo que va a suceder es que hay una insensibilidad completa del órgano diana a los andrógenos y pues se producen pacientes que tengan adolescentes que tengan carotipos 46XY, tienen testículos normofuncionantes, que tienen secreción de testosterona en cantidades totalmente normales, ellas se van a metabolizar a estrógenos y pues estos van a ser los responsables de que haya un desarrollo mamario en estas pacientes. Eh, en estas pacientes lo que produce que no haya útero y vagina es la secreción del factor inhibidor mulleriano. Listo. Entonces, para hablar del diagnóstico diferencial de una menorrea secundaria, pues vamos a pensar en tres cosas. ¿Me escuchan bien? sí, Chicas, Sí, se escucha.
Listo. Encontramos la menorrea por pérdida de peso, estrés y o ejercicio, pues esta, 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 pues es de causa central por una disfunción del núcleo arcuato y hipotalámico. Tiene en común esa parte y pues consta de una pérdida pulsátiles de la hormona liberadora de gonadotropinas. Encontramos el síndrome de ovario poliquístico, que pues viene siendo un trastorno frecuente en la adolescente, el fallo ovárico precoz, que pues viene siendo una es muy rara. Bueno, entonces la mujer está influenciada por hipoestrogenismos, pues va a generar secuelas físicas, psíquicas y en la paciente. Siguiente, siguiente. Se le cayó el internet a Cacua. Para hablar, sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, Juanjo, te escuchamos. Para hablar de la evaluación de la amenorrea, pues vamos a necesitar para su diagnóstico pues una historia detallada, una exploración física completa, su exploración ginecológica y pues de un estudio hormonal basal. En la historia clínica pues viene siendo lo mismo, la historia familiar, la de la menarquia, anormalidades genéticas en la familia, antecedentes personales, enfermedades crónicas, eh, pero debemos también enfocarnos en si la paciente alguna vez ha presentado acné, hirsutismo, si ha tenido pérdida de peso, galactorrea, si la paciente vive en constante estrés y pues debemos enfocarnos también en su entorno social. El examen físico, pues el peso, su talla, tensiones arteriales. eh, Tenemos que buscar aquí los caracteres sexuales secundarios de la paciente, realizar un examen mamario pues en busca de galactorrea, palpación de la tiroides, vamos a realizar la valoración dermatológica, la palpación abdominal inguinal en busca de tumoraciones. El examen ginecológico, pues, es muy imprescindible en el caso de una menorrea primaria. Debemos ser cuidadosos en la inspección de los genitales externos, mirando pues la permeabilidad del himen, descartando clitoromegalia. El tacto pues debe ser unidigital, pues valorando la presencia del cervix. Para la determinación analítica basal, pues vamos a tener en cuenta, vamos a pedirle a la paciente pruebas de tiroides, TSH, T4, la FSH, la luteinizante, el estradiol. Ya pues, si llegamos a sospechar de un hiperandrogenismo, pues pedimos testosterona total, la globulina fijadora de hormonas sexuales para pues, mirar la cantidad de testosterona libre, la 17-H progesterona, vamos a pedir perfil lipídico, pues ante una sospecha de patología tumoral ovárica o suprarrenal, pues la determinación de la DHEAS, que es la dehidroepiandrosterona. Siguiente, Camilo. Ah, no. Vamos a tener en cuenta también los exámenes complementarios, pues vamos a pedirle a la paciente ecos transabdominal, transvaginal, transrectal, la resonancia magnética. Esta paciente debemos realizar, lo principal que debemos de tener en cuenta a realizar a esta paciente, pues es realizarle una terapia de reemplazo estrogénico en situación de hipoestrogenismo. Eso pues va a contribuir a que la paciente en un largo plazo
no tenga una deficiencia de los estrógenos. Eh, en la, pues llegamos a una gonadectomía, pues este viene siendo el tratamiento de elección en caso de una gónada disgenética, pues en presencia de un cromosoma Y. Aquí pues el riesgo está en que se convierta en un gonadoblastoma. Cuando hay ausencia de caracteres sexuales secundarios, pues se plantea la administración de cantidades crecientes de estrógeno, pues para alcanzar a desarrollar las mamas y los genitales de la paciente. Para acá usamos el etinil estradiol, pues se va a ir aumentando hasta las dosis adultas. En caso de que la paciente pues presente sangrado, pues lo vamos a asociar a un progestágeno cíclico. Cuando la amenorrea pues es de origen hipotalámica, pues prácticamente pues también queremos recuperar la función menstrual, pero lo principal del objetivo pues viene siendo la recuperación del estado psíquico, del estado físico y ambiental de la paciente. En un manejo de un hiperandrogenismo, y pues sus manifestaciones como el hirsutismo y el acné pues deben ser muy individualizadas. Vamos a darle tratamiento médico junto con un tratamiento cosmético. El tratamiento médico, pues, puede ser de una terapia combinativa de anticonceptivo con un gestágeno de acción antiandrogénica, como el acetato de ciproterona. También, pues, puede ser de la misma terapia combinativa, pero con un antiandrógeno, como la frutamina, con metformina. También nos encontramos la espironolactona. Y como tratamiento cosmético, pues consta de una depilación, de electrolisis de electrolisis y de coloración. Siguiente. Bueno, al hablar de anovulación, tenemos que saber que se trata de una de las alteraciones siguientes, de una de las alteraciones más frecuentes que vamos a ver, digamos, en la consulta de ginecología, y más que todo es una enfermedad que se caracteriza porque las mujeres presentan ciclos menstruales irregulares, sangrados uterinos anormales, amenorrea y en algunos casos, en el peor de los casos, infertilidad. Hay que tener en cuenta que las pacientes por lo que van a consultar más frecuentemente va a ser por oligomenorrea o por amenorrea, pero en algunos casos se puede presentar metrorragia disfuncional, que básicamente va a estar desarrollada por una proliferación del endometrio, que va a ser estimulada por los estrógenos. Al no haber, digamos, una inhibición por parte de la progesterona, eso va a eso va a hacer que se produzca una hiperplasia excesiva con excesiva vascularización, y eso va a ocasionar que el endometrio, al no ser estimulado, termine sangrando y pues produciendo la hemorragia. También hay que tener en cuenta que esta hemorragia suele presentarse en ausencia de alguna patología orgánica conocida, como por ejemplo que la paciente haya tenido un trauma, un embarazo, una inflamación. Entonces por eso es importante primero indagar en esto para luego llegar al diagnóstico de que la paciente puede tener una anovulación. Siguiente. Bueno, fisiopatológicamente, primero para recordar, es importante ver cómo se produce normalmente la liberación de las hormonas, de la hormona liberadora de gonadotropina, que es la hormona relacionada más que todo con estos trastornos. Y para repasar, hay que saber que se produce por la estimulación en los núcleos del hipotálamo. Cada 60 a 90 minutos se producen unos pulsos liberadores, así se llaman, para liberar hormona liberadora de gonadotropina, valga la redundancia, la cual va a la hipófisis anterior y produce la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Aquí pues empiezan a aparecer los mecanismos reguladores, como por ejemplo la regulación de la progesterona y del estradiol. El estradiol aumenta la frecuencia de estos pulsos, pero la progesterona las disminuye. Entonces una desregulación o digamos algún desbalance en estas dos hormonas va a ocasionar que se produzca alguna alteración a nivel de este eje. Hay que tener en cuenta que también aparecen otras hormonas importantes, como por ejemplo la norepinefrina, la dopamina o las endorfinas, que tienden a inhibir pues, la estimulación de esta liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. También hay que tener en cuenta que en múltiples casos, como por ejemplo la
la falla ovárica prematura se produce una depresión prematura de los ováricos por un feedback negativo de los estrógenos, es decir, como no hay estrógenos, como los estrógenos están estimulando normalmente el eje, eso va a ocasionar que se disminuya la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina y así evitar la producción de estas hormonas. Entonces, por eso se va a producir lo que ya comentaba mi compañero, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico. Siguiente. Bueno, en cuanto a las etiologías, tenemos dos escenarios en donde uno es la anovulación por causa hipotalámica hipoficiaria y la otra es el hipogonadismo hipogonadotrófico. En la primera, básicamente se va a producir por una variación en la frecuencia de los pulsos de la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, en donde esto se va a producir por un feedback desarrollado por los esteroides gonadales, es decir, los esteroides estimulan negativamente el eje para así evitar la producción de esta hormona. También hay otros neuromoduladores, como ya les comentaba, que son la norepinefrina, la dopamina y las endorfinas. Y también hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, es que cuando la alteración interfiere con la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, eso puede producir lo que es la anovulación por causa hipotalámico hipoficiaria, a diferencia de la causa por hipogonadismo hipogonadotrófico, en donde las concentraciones de gonadotropinas van a ser bajas, menos de 5 unidades por litro. En este caso, básicamente, esto va a estar más desarrollado a trastornos como, por ejemplo, la anorexia, la bulimia o excesivo estrés, en donde se van a liberar hormonas como, por ejemplo, el cortisol o la cortisona, y ellos también tienen un efecto inhibidor sobre el eje y eso va a desarrollar la disminución de la liberación de la hormona. Entonces, por eso es muy importante indagar sobre esto y estimular, promover los estilos en los cambios de vida para así evitar la excesiva estimulación de estas hormonas relacionadas con el estrés. También hay otras causas como, por ejemplo, causas neuroanatómicas en donde digamos, algún tumor que crezca dentro de esta zona también puede llegar a comprimir esta región y puede causar un inadecuado funcionamiento. Entonces, por eso, pues siempre es importante pedir ciertas imágenes para verificar que no se trate de una patología tumoral. De los más frecuentes, de las causas más frecuentes del hipogonadismo hipogonadotrófico congénito es el síndrome de Kallmann, que es donde la paciente va a presentar un deficiente desarrollo sexual y por esto va a desarrollar una inadecuada estimulación de la hormona, entonces por eso se va a ver disminuido sus características sexuales. Siguiente. Bueno, al hablar de anovulación hipotalámica funcional, pues básicamente hay que recordar que se debe por alteraciones igual del eje, en donde pues las gonadotrofinas van a estar normales o bajas. Esta es una deficiencia estrogénica leve, a diferencia de las otras que sí son más considerables. Y aquí esta condición se va a caracterizar porque va a haber una disminución de la secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotropina y una variación, digamos, en la producción de hormona luteinizante. Va a estar más que todo desarrollado lo que es a la malnutrición, a la restricción calórica, a la depresión o al estrés, como ya lo comentaba, donde se liberan las hormonas como el cortisol, la corticosterona, y eso va a tener un efecto negativo sobre el eje. Cuando nosotros estamos ante esta enfermedad hay que recordar que es una enfermedad que nosotros la vamos a diagnosticar por exclusión. No es que nosotros vayamos a buscar la enfermedad, sino es buscando excluirla. Y lo que debemos indagar inicialmente es que se presente, digamos, casos de amenorrea secundaria, sin que la paciente tenga alguna patología evidente. También es múltiple ver en estas pacientes que tienen al examinarla, son pacientes que se encuentran delgadas, que también tienen múltiple estrés o presión social, y hay que tener en cuenta también las características sexuales porque la paciente pues, puede tener hipoestrogenismo leve, en donde van a haber disminuciones de los pliegues vaginales con ausencia de moco cervical o un útero que también puede estar tanto de tamaño normal como de tamaño disminuido. Siguiente. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad en cuanto a la epidemiología, afecta entre un 5 o un 10% de las mujeres en edad reproductiva y es el causante del 80% de los casos de infertilidad. ¿Cómo va a ser esta enfermedad? Básicamente esta va a estar más que todo relacionada con lo que es la anovulación, ciclos menstruales irregulares y dificultad para controlar el peso. La paciente va a tener una tendencia
a ser obesa y esto pues se relaciona con un poor pronóstico. También puede aparecer lo que es el acné y el aumento del pelo en áreas en donde no debería crecer, como por ejemplo la cara o partes del cuerpo donde pues, no debería crecer pelo. Cuando las pacientes, es importante que nosotros hagamos un adecuado diagnóstico porque esta enfermedad a largo plazo lo peor que puede producir son enfermedades cardiovasculares o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico temprano y tratarla de manera temprana, porque estas dos enfermedades se relacionan con un muy mal pronóstico. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que esta enfermedad se llama así porque los folículos, que en general son pequeños, empiezan a crecer y cuando nosotros hacemos una ecografía, vemos que la mujer va a presentar más o menos de 10 a 12 folículos que van a estar entre 2 a 9 milímetros y se ubican principalmente en la periferia de los ovarios. Estos folículos han empezado a crecer pero no se maduran, no tienen alguna funcionalidad, entonces por eso pues se acumulan dentro del ovario y ocasionan lo que es esta enfermedad. También cuando nosotros pedimos la ecografía lo que vamos a ver es que los ovarios se van a encontrar aumentados de tamaño, pero a nivel de lo que es el estroma va a estar engrosado. ¿Cuáles son los criterios para nosotros decir que estamos ante un síndrome de ovario poliquístico? Básicamente que la paciente tenga signos y síntomas de hiperandrogenismo, como por ejemplo aumento del pelo, aumento de los niveles de testosterona en la sangre. Otro de los criterios es la menorrea y otro es pues, ovarios poliquísticos en la ecografía. Hay que tener en cuenta que también una vez que nosotros diagnostiquemos la enfermedad, el manejo es muy importante en donde pues nosotros tenemos que sí o sí, si la paciente es una paciente obesa, se encuentra en sobrepeso, tenemos que mandarle pues cambios en los hábitos de vida pues para que la paciente disminuya ese peso pues porque esto cuando la paciente tiene sobrepeso está más relacionado con el desarrollo de infertilidad o mayor tasa de aborto. Entonces por eso es importante tratar este tema con los pacientes. Y también pues medir constantemente lo que es la insulina porque la insulina puede estimular lo que es el estroma ovárico y eso tiende a generar una sobreproducción de andrógenos, empeorando así el cuadro. Entonces eso lo que nos va a hacer es afectar el desarrollo normal de los folículos y va a inhibir lo que es la apoptosis folicular. Entonces como no hay apoptosis folicular, va a estar el folículo ahí, pero no va a ser funcional. Entonces va a ser pues bastante incómodo el tratar la enfermedad, pues porque va a seguir progresando. Siguiente. Pues vemos en la ecografía, como ya les comentaba, pues el engrosamiento de los folículos. Siguiente. Bueno, la hiperprolactinemia, pues que se define pues como concentraciones elevadas de prolactina en sangre. Básicamente cuando se eleva la prolactina, eso produce una alteración en la secreción de hormona liberadora de gonadotropina y por tal razón se va a producir igualmente disfunción ovulatoria con insuficiencia lútea y la paciente va a experimentar oligomenorrea y amenorrea. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Cuando una paciente presente concentraciones de 50 milunidades por litro o más de prolactina, lo que debemos hacer es tomar imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética o la tomografía de la silla turca para ver si estamos ante una entidad tumoral. Lo más común que se presente es el tumor o el adenoma pituitario, el cual es un tumor que va a secretar elevadas cantidades de prolactina. Pero si no, podemos estar ante un craniofaringioma en donde pues, este tumor tiene la característica de que por el tamaño comprime la región, produce una desconexión del eje y así evita que se produzca la inhibición de la prolactina por parte de la dopamina. Entonces se va a estar secretando constantemente prolactina. También, aparte de la hiperprolactinemia, una de las causas que la puede desarrollar es el hipotiroidismo o el síndrome ovario poliquístico o también algunas drogas como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotoninas. También hay que tener en cuenta que los niveles plasmáticos de prolactina van a depender de lo que es el tamaño tumoral. Entre más grande el tumor, más grande va a ser la concentración de prolactina. Pero pues si nosotros en la resonancia observamos que el tumor es grande, pero los valores de prolactina plasmáticos son leves o no son tan elevados, debemos sospechar más que todo de que estamos ante un tumor compresivo, como por ejemplo el craniofaringioma. Siguiente. Bueno, en los trastornos tiroideos tenemos dos entidades, una que es el hipertiroidismo y otro que es el hipotiroidismo. Hablando de incidencia, tenemos que saber que
En mujeres en edad fértil se presenta estos trastornos en un 2.3 a un 5.1 de las pacientes. Y más que todo, pues va a estar relacionado con lo que son alteraciones menstruales y anovulación igualmente, cuando presenten cualquiera de las dos entidades. En cuanto a hipertiroidismo, cabe resaltar que la paciente va a presentar lo que es oligomenorrea, luego puede progresar esta oligomenorrea a amenorrea y va a producir una elevación importante de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Pero a la mitad del ciclo se va a perder el pico de concentración de la LH, así produciendo una anovulación y niveles de progesterona bajos. Lo más frecuente que se produzca acá es la enfermedad de Graves, que básicamente esta enfermedad lo que va a producir es un exceso de aumento de hormona, de globulina transportadora de hormonas sexuales, y por eso pues es que se va a producir la elevada concentración de estas hormonas, pero luego se va a perder la concentración. En cuanto al hipotiroidismo, que se caracteriza por polimenorrea, por oligomenorrea y anovulación, en múltiples casos, raras veces va a producir lo que es amenorrea, a diferencia del hipertiroidismo. De las más frecuentes que se va a presentar acá es la enfermedad de Hashimoto o la deficiencia de yodo. Y en estas pacientes va a haber una deficiencia, como presentan niveles bajos de hormona tiroidea, va a haber una deficiencia de globulina transportadora de hormonas sexuales. Por tal razón se va a producir una reducción de los niveles circulantes de estrógenos y de testosterona, por tal razón los niveles bajos de FSH y de LH. También hay que tener en cuenta otro aspecto, que es que el hipotiroidismo puede presentar aumento de la hormona liberadora de tirotropina, que va a aumentar los niveles de la TSH, como también los niveles de prolactina. Y como ya sabemos, la hiperprolactinemia causa un mal funcionamiento del eje hipotalámico hipoficiario, con la consecuente inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Siguiente. Bueno, otro aspecto aquí muy clave es la falla ovárica prematura, en donde pues se define como una depresión de los folículos ováricos antes de los 40 años, en donde va a ser un estado, pues como ya lo comentaban mis compañeros, de hipogonadismo hipergonadotrófico. La mayoría de estos pacientes tienen características como, por ejemplo, pueden presentar una pubertad normal, un periodo variable de ciclos menstruales normales, pero pueden terminar en oligomenorrea u amenorrea. Cuando nosotros realizamos el examen físico, básicamente lo que vamos a ver, o lo principal, es ver una deficiencia estrogénica con bochornos o con atrofia urogenital. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque esto nos puede llevar a diagnóstico de que hay algo patológico. Cuando la FSH se encuentra elevada y se mide en 2 ocasiones, esto certifica el diagnóstico de la falla ovárica prematura. También estas pacientes pueden tener, digamos, puede estar relacionado con que la paciente tenga algún trastorno genético. Muchas veces no se encuentra la causa de la enfermedad, pero puede estar más que todo relacionado con un trastorno genético, como por ejemplo el síndrome de X frágil o el síndrome de Turner. O en otros casos puede estar relacionado con trastornos autoinmunes, como por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison o la diabetes mellitus. Siguiente. Bueno, en cuanto a la evaluación clínica, lo más importante acá es tener en cuenta el examen físico. Es imprescindible para orientarnos en el diagnóstico, en donde pues nosotros vamos a indagar también pues en las pacientes con la historia clínica, verificar si la paciente ha presentado amenorrea, oligomenorrea o episodios irregulares de sangrado uterino excesivo, como por ejemplo una metrorragia disfuncional. También hay que tener en cuenta la infertilidad, tratar de evitarla, pues porque este es el peor pronóstico que se puede presentar acá, aparte de las demás enfermedades que puede desarrollar la paciente. También tener en cuenta si la paciente presenta características sexuales masculinas, como por ejemplo el hirsutismo, por los elevados niveles de testosterona, entonces hay que evaluar los niveles de testosterona en sangre. También verificar o tratar de controlar el peso en estas pacientes, como también verificar si presenta o no resistencia a la insulina. Y también buscar sospechar de que la paciente pueda tener un síndrome de ovario poliquístico. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la anovulación. Entonces, pues primero que todo, para nosotros abordar la anovulación desde sus 3 tipos de pacientes, un paciente que puede tener una insuficiencia del eje hipotálamo-hipófisis,
Otro que por el contrario puede tener una disfunción del mismo eje, y el último, el paciente de grado 3, que tiene una disfunción ovárica, pues va a ser la excepción, ya que pues los dos primeros tipos de pacientes nosotros vamos a abordar pues de manera integral, al igual que en el tercero, pero lo que vamos a hacer es como tratar pues esa alteración de los ciclos menstruales, inducir la ovulación por medio de fármacos y tratar como las causas o las disfunciones endocrinas subyacentes, también las metabólicas. Mientras que al paciente 3 nosotros vamos a hacer la dirección del tratamiento hacia, por ejemplo, una terapia sustitutiva hormonal, o también la posibilidad de que por dicha insuficiencia o disfunción ovárica se puedan hacer trasplantes de óvulos. Entonces, dentro de dicho tratamiento integral, no solamente, como decía, hay que abordar eso, sino que también hay que, por ejemplo, llegar hasta el punto de que mejorar los hábitos de vida o las condiciones biopsicosociales, ya que por ejemplo, como vimos en la etiología, el estrés y los estados de ansiedad pueden incluso alterar este tipo de eje y provocar la anovulación siguiente. Entonces, por ejemplo, en el tipo del hipogonadismo hipogonadotrófico, lo que nosotros vamos a hacer es la modificación en el sistema de vida cotidiano, la alimentación, el ejercicio y los estados de estrés y ansiedad. Se ha comprobado entonces que, por ejemplo, los estados de ejercicio intenso o los estados de anorexia, ya sea pues, por una enfermedad de base o anorexia nerviosa en su efecto, pueden generar anovulación en ciertas pacientes. Y esto se va a deber a que, disculpen, la asociación entre, por ejemplo, el estado nutricional y la ovulación se debe a que hay una secreción de leptinas por las células grasas, y ellas van a regular en la producción a nivel central de un neurotransmisor que se llama el neuropéptido Y. Cuando el neuropéptido está activo, entonces este va a estimular el apetito y también va a controlar la actividad de la hormona adenocorticotropa, la liberadora de gonadotropinas y de la liberadora de la hormona que estimulante de la tiroides también. Y eso hace que se modifique todo el metabolismo y la respuesta al estrés. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que van a tener una anorexia nerviosa, que tienen dietas deficientes por algún tipo de problema pues metabólico también, o un desorden relacionado, no van a haber unos niveles óptimos de leptinas, y por consecuencia pues tampoco van a haber niveles o actividad del neuropéptido Y. Eso hace que haya un aumento de la secreción de ACTH, de cortisol plasmático también por los estados de estrés, y también se relaciona mucho los estados pues, de estrés, de ansiedad, y eso hace que pues haya una disminución o se produzca una disminución de las hormonas que tienen que ver pues con el ciclo de la ovulación, y se establece la anovulación. También hay que, pues como dije, instaurar psicoterapia o terapia grupal para poder hacer énfasis o tratar las causas que están generando la anovulación por estrés, ansiedad, etc. Y también regularizar el peso corporal, ya que se dice que para que un ciclo de ovulación o el ciclo menstrual se lleve óptimamente, al menos la mujer debe tener en su índice de masa corporal 20 kilogramos por metro cuadrado a 22 kilogramos por metro cuadrado, para que se pueda llevar pues que a cabo lo que dije. Siguiente. Ahora, en la ovulación hipotalámica funcional, que estaría más enfocada como un paciente de tipo 2, entonces vamos también a controlar los hábitos alimenticios. Por lo dicho anteriormente, más que este tipo de pacientes pueden tener además
más un problema de base endocrino, ya sea por ejemplo la resistencia a la insulina, eh, o también que pueden tener una hiperprolactinemia, y esto puede pues generar la misma anovulación. Incluso pueden estar combinados los factores de riesgo, entonces hay que enfocarse muy bien a los hábitos, al manejo del estrés y a los medicamentos. Entonces, cuando uno está tratando la anovulación en este tipo de pacientes, lo que vamos a hacer es dirigir, bueno, a regular los ciclos menstruales con una terapia hormonal. Vamos a mejorar la fertilidad y a disminuir, pues, por ejemplo, las molestias ocasionadas por el exceso de andrógenos, corregir los trastornos, y pues ya habíamos dicho que corregir los trastornos metabólicos. Por ejemplo, en el caso de esas molestias estéticas, con el hirsutismo, entonces vamos a hacer un tratamiento combinado de la remoción mecánica del vello con el láser, con la depilación, y vamos a administrar antiandrógenos, dentro de los que tenemos en la primera línea el acetato de ciproterona y la espironolactona. Eh, También tenemos la flutamida, la finasterida y los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina de liberación prolongada. A estos fármacos muchas veces en su presentación se le añaden glucocorticoides. Además, pues se ha demostrado que en el caso de la espironolactona, que se usa como un diurético, también esta pues va a restringir ciertos pasos o, o a equilibrar ciertos pasos del eje hipotalámico hipofisiario, haciendo que se restaure la ovulación y hace no solo la disminución en el vello, sino que también modifican las concentraciones de lípidos y disminuyen los triglicéridos en sangre. También tienen un efecto muy positivo sobre regular la resistencia a la insulina, ya que pues, como vemos, la resistencia a la insulina está muy relacionada a infertilidad. También se van a usar fármacos, por ejemplo, como el citrato de clomifeno, que es un modulador de receptores estrogénicos, y se usan entre otros el letrozol, que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de aromatasa, ya cuando pues, fármacos como el clomifeno no se van a usar. El clomifeno es la primera línea de tratamiento, entonces, ¿cómo se va a usar? El tratamiento se inicia el quinto día del ciclo menstrual con 50 miligramos al día durante 5 días, y esto se va a usar solamente en esos días, escalando una dosis hasta de 150 miligramos al día por hasta 6 meses, y el tratamiento no debe ser superior a 6 meses, ya que no se ha demostrado un aumento en la tasa de embarazos con tratamientos más prolongados. Pero se demuestra que con el clomifeno sí ha habido un número importante de pacientes que han podido quedar embarazadas tras una anovulación. Siguiente. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, que por ejemplo hace parte de este tipo de pacientes, nosotros pues, como hablábamos, podemos administrar la dieta, el ejercicio. Podemos usar también uso de insulinosensibilizadores, precisamente porque ya que en estos pacientes puede haber una resistencia a la insulina, entonces se trata con metformina, eh, haciendo, bueno, haciendo el equilibrio ahí como de esa resistencia. Se hace también la inducción de la ovulación con clomifeno. Muchas veces también las pacientes eh, pueden ser candidatas al uso de gonadotrofinas, y eso consiste en que usan gonadotrofina menopáusica humana en relación 1:1 en un extracto urinario de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y se administran al inicio de la fase folicular de dosis de 75 a 150 unidades al día por vía intramuscular. Esto se hace hasta comprobar que, por ejemplo, si se están cuidando los folículos, este tenga un tamaño de 16 milímetros, y después se cambia ese fármaco a gonadotrofina coriónica humana hasta que esté el óvulo en condiciones óptimas para que se haga una inseminación artificial o natural.
Mm, También se hace en el trailing ovárico, que es el procedimiento quirúrgico. Consiste en administrar o hacer un proceso invasivo con una aguja transvaginal para aspirar la superficie de los ovarios y así disminuir su volumen, haciendo que haya un equilibrio, que se restablezca el equilibrio de la producción de folículos y de óvulos. Y de esta manera pues también es una forma, pues una alternativa eh, para restablecer la ovulación cuando por ejemplo los fármacos como el clomifeno o el letrozol han fallado, y también pues el uso de gonadotrofinas. Siguiente. Siguiente. En el caso de la hiperprolactinemia, pues el fármaco a seguir, el fármaco estrella va a ser la bromocriptina, y esta pues va a usarse en dosis que comienzan de 2.5 miligramos y pueden incrementarse hasta 7.5 miligramos al día. Esta droga lo que hace es hacer una disminución del tamaño tumoral alrededor de hasta 6 a 8 semanas, y pertenece a la familia de los agonistas dopaminérgicos. Eh, entonces, pues lo que hace es actuar como los receptores dopaminérgicos postsinápticos, y ella inhibe la liberación de la misma prolactina. Tiene algunos efectos secundarios, pueden ser náuseas, vómitos, mareos, puede provocar estreñimiento también, pero por lo general pues hay que estar muy pendiente de este tratamiento para poder reducir eh, el problema que causa la ovulación. Siguiente. En los trastornos tiroideos, entonces vamos a tratar el hipertiroidismo con yodo radioactivo, o se puede tratar con el carbimazol. Ahí pues está en presentación de 10 miligramos. Y si no funciona, o en casos muy severos, podemos usar el propil tiuracilo, dosis de 100 a 200 miligramos, 2 tomas al día. Si nosotros, por el contrario, entonces estamos viendo que el problema de la anovulación de base es un hipotiroidismo, podemos entonces hacer administración exógena de levotiroxina, de hormona tiroidea, para establecer los niveles normales de TSH y de T4 libre. Siguiente. Y en la falla ovárica prematura, como les comentaba, finalmente que después el tipo de paciente 3 clasificado en la ovulación es una paciente candidata para una terapia de reemplazo hormonal, y se hace pues una ovodonación como tratamiento también. Siguiente. Entonces, Bueno, para seguir con inductores de la ovulación, principalmente en la diapositiva voy a mostrar dos muy importantes. Ya mi compañero Kevin habló de uno un poco, pero voy a complementar lo que él dijo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, el citrato de clomifeno es un derivado no esteroideo del trifenietileno y que tiene propiedades tanto agonistas como antagonistas de los estrógenos, y normalmente pues va a tener una degradación hepática y una excreción por heces, y también va a llegar a esta degradación y excreción. Un 85% de la dosis se elimina a los 6 días, y el 15% posterior va a estar eliminándose entre los 12 y 14 días. También tenemos otro derivado que se llama el enclomifeno, que va a ser más potente, va a tener una acción obviamente de inducción de la ovulación, y va a permanecer menos en sangre, o sea, va a tener tanto una degradación como una excreción mucho más rápida. También el subclomifeno va a ser un poco menos activo,
pero va a tener niveles séricos que permanecen por mucho más tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, en su mecanismo de acción, este medicamento va a actuar teóricamente para una liberación de la hormona tanto folículo-estimulante como luteinizante, pero no lo hace de una forma directa, sino que lo que va a producir es que el organismo libere de 2 a 3 veces más de la cantidad normal que libera estrógenos, pero lo que va a llegar es al bloquear los receptores hipotalámicos del estradiol, va a producir un bloqueo y una retroalimentación negativa del estradiol, y en consecuencia de esto va a generar una secreción aumentada tanto de hormona folículo estimulante como luteinizante. Entonces lo que va a generar es, pues como pueden ver en la diapositiva, un aumento de secreción pulsátil de la hormona estimulante gonadotrópica, y también va a generar un crecimiento folicular y la maduración. Y pues como pueden ver, también tiene efectos antiestrogénicos que van a aumentar tanto el moco cervical como el crecimiento del endometrio. Siguiente, por favor. Bueno, indicaciones y contraindicaciones. Entonces, indicaciones normalmente, pues, anovulación, que sería la principal, también deficiencia de la fase lútea y, pues, prepara el folículo preovulatorio, y, pues, lo que estamos tratando, lo que estamos hablando, infertilidad normalmente de causa desconocida, y también de lo que explicó mi compañero Gustavo de síndrome poliquístico, también se utiliza en algunos casos este medicamento. Pues lo que va a generar una corrección de alteraciones de la ovulación reconocidas y una producción obviamente, de más de un folículo. Por eso hay que tener en cuenta el, no generar un empleo imprudente o un uso inadecuado de este medicamento, ya que puede generar gestaciones múltiples, o sea, aumenta eh, una consecuencia directa de este medicamento, es aumentar entre un 10 a un 15% el riesgo de gestaciones múltiples. Eh, bueno, contraindicaciones: hipogonadismo hipogonadotrópico, embarazo categoría 10, alteración de función hepática, quistes ováricos cuando son demasiados, o sea, cuando son demasiados, y también pueden generar síntomas visuales. Siguiente, por favor. Bueno, efectos secundarios y complicaciones. En un 10% crea sofocos, también puede generar trastornos visuales, eh, alopecia, cefalea, somnolencia, reacciones psicóticas. Como hablaba, aumenta el riesgo de embarazo múltiple y un CHO leve. Y siguiente, por favor. Bueno, para hablar un poco de inhibidores de la aromatasa, los inhibidores de la aromatasa normalmente no tienen un efecto directo que sea inductor de la ovulación. Normalmente este es un medicamento que va a ser más que todo llevado a tratamiento de primera línea contra el cáncer de mama, pero como produce un efecto antiestrogénico, a pesar de que no directamente va a actuar, va a generar una supresión, va a actuar y va a generar una supresión en la producción de estrógenos a nivel central, con lo que produce una retroalimentación negativa que favorece obviamente la producción de gonadotropinas. También, pues, actualmente se están generando estudios para que nos han llevado a las siguientes conclusiones. Va a generar una mayor tasa de embarazo con el etrosol, que es un inhibidor de la aromatasa,
un 27.5 de las mujeres sometidas a tratamiento frente a un 19.1 tratadas con clominofén, con clominofeno. Va a generar mejores niveles de ovulación, también va a tener menos posibilidad de embarazos múltiples, con un solo riesgo de un 3.9%, frente a un 7% del clomifeno. Y va a tener, es muy importante, pues en muchos pacientes, por los menos efectos físicos adversos que va a generar y también menos problemas en el parto. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de las gonadotropinas exógenas, primero que todo, pues el objetivo va a ser lo igual, producir uno o dos folículos que permiten el embarazo y aumentar la tasa de embarazo múltiple. Eso es muy importante, pues sabemos que el anterior tiene más riesgo. También va a ser usado en hipogonadismo hipogonadotrópico. Va a tener una tasa bastante alta de efectividad, o sea, de un embarazo del 90%. Y pues en lo que es un tratamiento va a tener una hiperestimulación ovárica controlada y un desarrollo multifolicular. Siguiente, por favor. Bueno, los que son los análogos, principalmente, pues van a tener una función principal reguladora, obviamente hipotalámica. Van a estimular fisiológicamente, pues, directamente la producción. Y pues en la parte, va a tener también una parte agonista. Y aquí podemos ver en la tabla, pues, su vía de administración, su nombre comercial, su nombre genérico y las dosis recomendadas. También tenemos que tener en cuenta que estas gonadotropinas son de un uso que tiene que empezar con dosis muy bajas y se van ajustando a medida que la paciente lo requiera. Eh, se hace una inducción de ovulación, obviamente, pero son muy variadas y cada medicamento tiene su uso propio. Por lo menos hay FSH recombinantes, LH recombinantes, GSH, perdón, HCG recombinantes y también menotropinas y urofolotropinas que van a tener unos esquemas bastante complejos, pues obviamente para la inducción de la ovulación y pues normalmente, como lo está diciendo, se inicia en las dosis más bajas y se va aumentando dependiendo de lo que la paciente requiera. Bueno, para hablar del protocolo directo, de uno de los medicamentos más utilizados, que es el citrato de clomidifeno, pues como también explicaba mi compañero, se usted utiliza por 5 días. Eh, Normalmente por vía oral, se administra dosis de 50 a 250 miligramos al día. Se empieza más o menos el día 2 o 3, incluso hasta el 5 después de la regla espontánea, y se comienza de una dosis más pequeña y se va aumentando 50 miligramos día por ciclo, hasta conseguir obviamente el efecto que queremos, que es pues la ovulación. Y se lleva pues, siguiente por favor. Se lleva pues normalmente hasta el día, o se revisa hasta el día 11 y 12. Normalmente tenemos que tener en cuenta
que va a generar un crecimiento del folículo de 0,2 milímetros por día. Y pues puede haber una ruptura folicular cuando es de más de 24 o 26 milímetros. Y también, como va a ayudar a mejorarlo la parte del cuerpo lúteo más el endometrio, pues tenemos que tener en cuenta que esto va a ir en crecimiento y consideramos una ovulación de buena calidad a una ruptura folicular más un endometrio mayor de 6 milímetros, más una progesterona por encima de 10 nanogramos por mililitro. Siguiente, por favor. Y también, pues, en el protocolo se sigue que en el día 11 revisa la parte del endometrio de estar de unos 0 a 0,4 milímetros y se ponen unos parches de estrógenos transdérmicos de 50 microgramos día hasta un tamaño adecuado, folicular adecuado. Cuando hay una mala respuesta folicular, se aumenta la dosis alrededor de más o menos el doble. Y luego, ya cuando consigamos el tamaño adecuado, el tamaño que requerimos, eh, se va a llevar también una evaluación del moco cervical y se va a mantener el esquema, como decía mi compañero, máximo hasta 6 meses. Siguiente, por favor. Aquí pues podemos ver como a método de resumen lo que se lleva como el esquema que se inicia normalmente, puede iniciarse el día 3, 4 hasta el día 5. Se lleva por 5 días y 45 aquí puntos de podemos ver los diferentes días para llevar obviamente todo el esquema. Debemos tener en cuenta el estriol, los ultrasonidos, los niveles de progesterona y aquí pues más o menos pueden mirar que se lleva hasta el día 20 aproximadamente, o sea que el tratamiento duraría de, 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 de 13 días. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en pacientes que no responden, pues entonces se lleva hasta la dosis tope, se prolonga el día por 10, se prolonga el tiempo, perdón, por 10 días más. Se agrega también gonadotropinas al día siguiente, finalizando el esquema como tal. Y también se puede utilizar corticoides y metformina en caso por resistencia a la insulina y cabergolina, que sabemos que es para lo de la hiperprolactinemia. El siguiente, por favor. Y este sería el esquema prolongado de inicio del tercer día y, y a una administración hasta el día 12 o 13, que sería pues administración por 10 días. Siguiente, por favor. Y en este podemos ver el esquema ya mirando lo que es el clomifeno y más las gonadotropinas y pues el inicio sería el quinto día por 5 días y en el día 11 eh, de las gonadotropinas por 3 días y sería todo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Comentarios sobre el tema? ¿Alguien quiere adicionar algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien del grupo? Deme las conclusiones del tema expuesto. Diego. Sí, señor.
Conclusiones. Yo creería, Doc, que hay que mirar mucho la parte de la causa en cada paciente para poder llevar pues de tantos medicamentos que podemos utilizar. Obviamente hay unos que son los más comunes y los más utilizados. eh, llevar un seguimiento muy minucioso de cada paciente para darle el mejor tratamiento según sus necesidades. Y pues en muchos casos como la causa por ejemplo, la causa de su infertilidad es una causa no conocida, entonces de causa desconocida, pues entonces también tenemos que indagar un poco más eh, para poder darle mejor tratamiento a esas pacientes. Muy bien, Diego. ¿Algo otro tipo de comentario? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la exposición de sus compañeros, lo que es la menorrea, lo que es la ovulación y la infertilidad están ligadas. O sea, una paciente que está en amenorrea, paciente que no tenga ciclos menstruales regulares y no sean irregulares, sangrado excesivo, sangrado de corta duración, sangrados infrecuentes, etcétera, en un porcentaje bastante alto, son pacientes que no están ovulando. Y si la paciente no ovula, ¿qué va a pasar? Pues la paciente no embaraza. Entonces, esas tres cositas están muy ligadas a lo que es la menorrea, la ovulación y la infertilidad, ¿no? Recordar que en la amenorrea hay amenorreas que son fisiológicas, que son normales. Entonces tenemos la amenorrea que es en la etapa prepuberal, la paciente que está pues en embarazo, la paciente que está lactando y la paciente que entra en la menopausia. Entonces, no olvidar eso. Siempre que nosotros vayamos a estudiar una amenorrea secundaria en pacientes que están en edad reproductiva, lo primero que tenemos que descartar es el embarazo. Eso es primordial. Pacientes en edad reproductiva que ingresen presentando amenorreas secundarias, lo primero es descartar embarazo. Hay unas pruebas que se pueden realizar y que nos ayudan a hacer diagnóstico y nos ayudan a dar el pronóstico y el tratamiento de la paciente, que son las pruebas de la progesterona, la prueba de la progesterona y el estrógeno. Entonces, cuando la paciente llega en amenorrea, sobre todo en amenorrea secundaria, y ustedes hacen la prueba de la progesterona, le dan 10 miligramos de medroxiprogesterona durante 10 días, ¿qué puede pasar? Alguno del grupo, paciente en amenorrea, inician la prueba de la progesterona, le dan 10 miligramos de medroxiprogesterona, le dan progesterona micronizada 200 miligramos. ¿Qué puede pasar con esa paciente que le dan ese tipo de droga? Pueden pasar dos cosas. Uno, que la paciente sangre o que la paciente no sangre por deprivación, ¿cierto? Si la paciente sangra dándole la progesterona, ¿qué diagnóstico haremos? O sea, que le falta la producción de la progesterona. Pues son pacientes que no están produciendo progesterona. Y si no producen progesterona, ¿dónde está la falla? Pues no están ovulando. Entonces son pacientes que son anovulatorias. Y la principal causa de síndrome anovulatorio crónico, ¿cuál es? El síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, si la paciente sangró, si la paciente no sangra, ¿qué quiere decir eso? Pues que no tiene estrógenos. Si no tiene estrógenos, tenemos que buscar dónde está la causa. O lo otro es que la paciente tenga algún problema a nivel de los órganos terminales. Entonces, seguimos en la segunda pruebita. Entonces, le damos a la paciente que no sangró, le damos estrógenos y le damos progesterona. Si le damos estrógenos y progesterona, que es lo normal que tiene que producir un ovario para que haya un ciclo menstrual, y la paciente no sangra, ¿qué tenemos que descartar? Le estamos dando lo que necesita. Le estamos dando estrógenos, le estamos dando progesterona, la paciente no sangró. ¿Dónde está el problema? El problema está en los órganos periféricos, en los órganos de salida. O sea, está a nivel del útero
o está a nivel de la vagina. ¿Eso qué implica? A nivel del útero, por ejemplo, ha sido una paciente que fue sometida a varios legrados, no tiene endometrio, tiene adherencias adentro, tiene el síndrome de Ackermann, no va a sangrar. O lo otro, la paciente tiene un proceso obstructivo a nivel de la vagina. Entonces puede tener, en el caso de las pacientes de amenorrea primaria, puede tener un tabique transverso, puede tener un himen imperforado, puede tener una agenesia de vagina, etcétera. Entonces eso nos da diagnóstico de que hay un problema a nivel del tracto genital de salida, o sea, a nivel de útero, a nivel de la vagina o a nivel de útero. Y lo otro que podemos pensar es que de pronto haya problema a nivel central. Entonces, ¿cómo sabemos si hay problema a nivel central? Facilito. Entonces, pedimos una FSH y una LH. Como hablaron sus compañeros, si solicitamos una FSH y una LH, y la FSH y la LH están elevados, ¿qué pensamos? Que seguramente la paciente tenga una falla ovárica, tenga una insuficiencia ovárica, tenga una disgenesia gonadal, si es una amenorrea primaria. Y arriba en el sistema central, a nivel del hipotálamo, pues están produciendo el factor liberador de gonadotrofinas, está promoviendo la liberación de FSH y LH con la idea de tratar de que los ovarios respondan y produzcan estrógenos. Entonces esa es la manera de diferenciar entre una amenorrea de tipo central a una amenorrea de tipo periférico, FSH y LH. ¿Quedó claro eso? Es muy importante que tengan claro eso, el manejo, dónde está el diagnóstico para hacer un buen pronóstico de la paciente y no olvidar lo que les dije al principio. Todo está ligado a amenorrea, a ovulación e infertilidad. ¿Alguna otra comentario? Bueno, que tengan un buen día. Muy bien al grupo. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor, que doctor. esté bien. Feliz día. Doctor.